Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar ya con este seminario virtual de hoy día jueves. Tenemos nuevamente al ingeniero Marco Cruzado y también al ingeniero Elías el día de hoy para un importante tema, como son las directivas del OCE para el reinicio de las obras públicas post cuarentena según el decreto legislativo 1486. Los dejo con el ingeniero Elías y el ingeniero Marco. Adelante, ingeniero Elías. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, ingenieros de todo el país y de toda Latinoamérica que nos siguen. Un saludo especial de parte de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil, tanto del Consejo Departamental de Lima como de todos los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. Tal como les habíamos prometido, ya se publicó la directiva que indica todas las normativas y procedimientos para el reinicio de las obras. El día martes se publicó la directiva número 005-2020-OCE, diagonal CD, que fija los alcances y disposiciones para la reactivación de las obras públicas y contrato de supervisión en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1486. Entonces, para analizar esta directiva, para ver los alcances, ya tenemos al ingeniero experto en contrataciones, el ingeniero Marco Cruzado Puente. Adelante, ingeniero, y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes, colegas profesionales que están en este momento viendo el canal de YouTube y del Facebook del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima. Efectivamente, el día, como lo ha mencionado, el día de ayer salió la directiva número 005-2020-OCE, en la cual le da los alcances y disposiciones para una reactivación de las obras públicas y contratos de supervisión, en el marco, obviamente, del decreto legislativo número 1486 que salió en su oportunidad. Bien, más allá de las bondades que tenga esta directiva, su aplicación, es lo más importante, ¿no? Sabemos que todo documento hecho por la naturaleza que tiene va a tener algunos inconvenientes en su aplicación. Sin embargo, en términos generales, vemos que en realidad OCE en esta oportunidad va a contribuir grandemente a que las obras se reinicien en forma adecuada luego que concluya pues esta cuarentena, ¿no? Entonces todos nosotros estábamos muy atentos a la salida de esta norma, y ya salió, y en esta oportunidad el colegio ha tenido bien invitarme para poder conversar con ustedes. Vuelvo a repetir, más allá de las bondades, más allá de las pequeñas debilidades que pueda tener esta norma, lo que pretendemos ahora es conversar sobre su aplicación de la misma, ¿no? Seguramente en el futuro, si es que tiene esta norma algunas debilidades, OCE estará complementando, estará sacando normas complementarias para poder subsanar ello, ¿no? Pero en términos generales, después de la lectura que he tenido, puedo decirles que los alcances de esta norma son los que realmente esperaban, tanto las entidades públicas como los contratistas, así como la supervisión de obra, ¿no? Entonces, voy a comenzar esta presentación. Voy a compartir, me estaba olvidando de compartir la pantalla. No sé si Cristian ya apareció en la pantalla. Bien. Entonces, vamos a iniciar ahora el tema que me ha sido encargado, ¿no? La directiva de OCE, que es la 005 para el reinicio de las obras. Bien, ¿cuál es la finalidad? De acuerdo a lo que está puesto en la norma, ¿no? Lo que yo trato siempre en mis presentaciones es ceñirme un poco al texto de estos documentos, a efectos de no interpretarlos mal, ¿no? Y traer como consecuencia una mala presentación, ¿no? Entonces, la finalidad es desarrollar los alcances y procedimientos para implementar las medidas dispuestas en la segunda disposición complementaria, ya sabemos, del decreto legislativo 1486,
destinados exclusivamente a la reactivación de los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión, que se encuentran ahora paralizados. Ya sabemos todo por el estado de emergencia nacional declarado inicialmente por el Decreto Supremo número 044 y sus modificatorias subsiguientes que hemos tenido a la fecha. ¿Cuál es el alcance de esta norma? O sea, ¿a qué proyectos le alcanza esta norma? Es importante también tener en claro para su aplicación. En el marco de lo establecido en esta segunda discusión complementaria que ya hemos dicho de este decreto legislativo 1486, esta directiva es aplicable a contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión. Ojo, contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión. Obra solamente. Suscrito al amparo del régimen general de contrataciones del Estado. El régimen general de contrataciones del Estado es la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? En general. Así como el régimen especial establecido en la ley número 30556. La 30556 es la norma que regula los proyectos de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿no? Entonces, cuya ejecución ha sido vista paralizada, ya sabemos que ha sido paralizada, ¿no? Entonces, esta directiva tiene alcance para los proyectos de la Ley de Contrataciones y su reglamento, y también para los proyectos de la reconstrucción con cambios que se regulan por su propia normativa y no usan, sabemos todos, la Ley de Contrataciones y su reglamento. Vamos a ver ahora, un momentito por favor para poner en silencio mi celular. La ampliación excepcional de plazo por efecto de la paralización de obras generada por el estado de emergencia. De acuerdo con lo literal A, desde la segunda, vamos a hablar del decreto legislativo 1486, el contratista tiene derecho a solicitar ampliación excepcional de plazo en las obras cuya ejecución se haya visto paralizada por el estado de emergencia. Esto quiere decir que esta ampliación es excepcional y se regula justamente por esta normativa, no por la Ley de Contrataciones y su reglamento. Ahora bien, ¿qué podremos o qué deberíamos o qué debemos considerar en nuestra solicitud de ampliación de plazo? Número 1, en el impacto en el plazo de ejecución producida por la paralización de obra que se hubiese generado a partir de la declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Entonces vamos a pedir el impacto en el plazo de ejecución producto de la paralización, ¿cierto? Ya tenemos muchos días de paralización, justamente ese es el impacto que tenemos en el plazo de la obra. Luego también vamos a solicitar el impacto en el plazo que podría significar la removilización de personal y equipos, así como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo en caso de estos sean necesarios. Entonces, esto quiere decir, primero, tenemos el tema de la cuarentena. Segundo, el impacto que va a significar la removilización y las adecuaciones en los campamentos, en los comedores, en las áreas de trabajo, etcétera, que está, obviamente, ligado a las actividades que nosotros vamos a realizar para el inicio de la ejecución de obra. Y el número 3 es el impacto en el plazo por la ejecución de la obra bajo las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes y toda otra medida que resulte necesaria para la reactivación de la obra y su ejecución que derive directamente del estado de emergencia. ¿No es cierto? Entonces, esas son las tres condiciones o las tres los tres causales de ampliación de plazo que nosotros vamos a poder incluirla en nuestra ampliación de plazo excepcional, ¿no? que vamos a solicitar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver más adelante cuál pueden ser otras medidas que resulten necesarias para la reactivación, ¿no es cierto? Sabemos que muchas municipalidades están emitiendo ordenanzas en las cuales indican que, entre otras cosas, que para poder ingresar, por ejemplo, a su ámbito geográfico, se tiene que llevar previamente una cuarentena. Como consecuencia, este plazo de cuarentena solicitado por las municipalidades, sin perjuicio de si esto es normal o no, deberíamos incluirlo en
estas ampliaciones de plazo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los efectos de la ampliación de plazo por la implementación de estas medidas del COVID-19, ¿no? La ampliación excepcional de plazo te da o te reconoce gastos generales y costos directos. Más adelante vamos a ver cómo son estos gastos generales y cuáles son estos costos directos. Aparte de estos gastos generales y costos directos vinculados a la ampliación de plazo, hay también reconocimiento de costos de la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID, ¿no es cierto? Hay costos que están relacionados básicamente con el plan de reinicio de obras que están en el marco de los protocolos sectoriales y del Ministerio de Salud, que se están elaborando ahora, todas las obras públicas están elaborando ahora sus planes, preferentemente las que el gobierno o el Estado está iniciando como primer grupo, ¿no? Entonces, también nos van a reconocer esos costos que están directamente vinculados a la prevención y control. Ahí pueden estar los EPPs, complementarios a los que normalmente se usa en obra, están los lavaderos de manos, el alcohol gel, y todos los gastos que va a incurrir el contratista normalmente para poder cumplir con la normativa sectorial MINSA y de su sector para poder reiniciar la obra, ¿no? Algo importante de esta directiva que también lo acota, se aplica también estos criterios y esta norma a casos en que la obra tenía programada su culminación antes de la declaratoria de estado de emergencia nacional. Y esto va porque me hacen muchas consultas al correo electrónico o al Facebook o en las redes sociales, muchos colegas, y me doy una disculpa del caso por no poder responderles oportunamente, pero una de ellas era si mi obra ya estaba por terminar, si se podría acoger o no se podría acoger. Acá dice que sí, o cuando se haya encontrado con atraso. Inclusive, mire, cuando la obra está con atraso, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que de acuerdo a la ley de contratación y su reglamento le corresponde, también puede someterse a estos procedimientos de solución o que está en un procedimiento de solución de controversias, también es aplicable, ¿no es cierto?, esta norma sin perjuicio de lo antes indicado, ¿no? En una pregunta que me hicieron en mi participación anterior con respecto a este conversatorio que hubo respecto a la propagación, al decreto legislativo 1486, hubo una pregunta de estas y para mi criterio era que no debería reconocérsele por cuanto era un tema de riesgo, ¿no? O sea, si la obra debería terminar antes y no terminó por una causa imputable al contratista, se entiende que los riesgos posteriores a ello tendría que asumir el contratista, ¿no es cierto? Pero bueno, la norma está así y qué bueno que las obras que están atrasadas puedan también someterse porque habría un desequilibrio económico, efectivamente, si es que no podría usar esta norma, ¿no? Por cuanto tiene que hacer su plan de reinicio, tiene que cumplir toda la normativa sectorial del MINSA para poder reiniciar su obra. El procedimiento para la ampliación de plazo, que también ya veríamos que a la culminación de la inmovilización social, hoy su inicio se encuentre dispuesto por la autoridad, cualquiera de los casos, para la reanudación de estas actividades, tiene que presentar dentro de los 15 días calendarios, deberá presentar a la entidad en forma física o virtual la cuantificación de la ampliación de plazo contractual basado en la ruta crítica de la obra. Se entiende que basado en la ruta crítica de la obra vigente, ¿no?, de tu programación vigente. Nuevo cronograma de ejecución que incluye la fecha de inicio y reinicio del plazo de ejecución, según corresponda, y el programa de ejecución de obras CPM, el calendario de avance de obra actualizado, el nuevo calendario de adquisición de materiales y utilización de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente. Bien, en lo que tienen que tener mucho cuidado
es en elaborar todos estos documentos, porque estos documentos van a tener trascendencia cuando, por ejemplo, vamos a ver más adelante, tenga que tramitar mi adelanto de materiales, ¿no? El 5% más que ha dado el Estado, si es que no lo ha cobrado en su totalidad, va a estar relacionado ya con este calendario de adquisición de materiales, entonces tiene que estar bien elaborado para que no tengamos ningún problema. Y luego tendremos que presentar nuestro plan de seguridad, que ya está en función de los protocolos sectoriales, y la propuesta de reemplazo del personal clave cuando se identifique la imposibilidad de este para continuar. O sea, si hay criterios, ¿no? Si es mayor de 65 años, es hipertenso, si es diabético, si tiene problemas de cáncer y otras cosas que está puesto en las normas del MINSA, entonces, y el profesional realmente está imposibilitado de ir a obra, porque inclusive porque la norma dice también que podría firmar una declaración jurada, ¿no? Haciéndose responsable de su salud. Sin embargo, el profesional, por las condiciones de salud, no puede efectivamente ir a obra. Entonces, la entidad también, el contratista podrá solicitar el cambio o el reemplazo de este profesional, ¿no? De acuerdo a los requisitos establecidos en las bases, ¿no? No es que sea de igual o mejor condiciones del especialista que va a ser reemplazado, sino lo que está establecido en las bases del procedimiento, ¿no? Bien. Ya esto también ya lo veíamos. ¿Qué va a ser el funcionario o servidor competente para aprobar las ampliaciones de plazo? También tiene 15 días calendario, ¿no? Después que le presenta el contratista, tiene que hacer, la área usuaria tiene que hacer una evaluación y vamos a ver más adelante cuáles son los criterios que utiliza esta directiva para que el área usuaria pueda evaluar. Y tiene que emitir opinión sobre la cuantificación del plazo y demás documentos presentados. Los demás documentos presentados son los que veíamos anteriormente, ¿no es cierto? Notificar su pronunciamiento sobre esta solicitud al ejecutor de obra. La solicitud de ampliación de plazo quedará aprobada en los términos propuestos por el contratista. Y sabemos que si la entidad no cumple con notificarle su pronunciamiento dentro de los plazos de 15 días que está ahí, después de haber presentado el contratista sus documentos, esta va a quedar de acuerdo a lo que presenta el contratista, ¿no es cierto? Y esto es importante porque también había muchas preguntas que hacían cuando conversábamos sobre el decreto legislativo 1486 respecto a qué pasa si yo como contratista presento mi ampliación de plazo en forma extemporánea o incompleta, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que el decreto legislativo no lo establecía y como consecuencia esperábamos que en esta directiva lo establezca, porque si no tendríamos que recurrir a nuestros asesores legales para que puedan interpretar si podemos usar en forma supletoria la ley de contrataciones y el reglamento. Sin embargo, acá, en muy buena hora, lo establece muy claramente esta directiva. Si la presentación extemporánea o incompleta de la solicitud de ampliación excepcional de plazo no es causal de improcedencia, o sea, si yo lo presento fuera de plazo o si yo lo presento inclusive incompleta, esto no va a ser causal de improcedencia, o sea, no es razón para que la entidad me deniegue o me desestime mi ampliación de plazo, ¿no? Excepcional, ¿no? Que es ahora por el efecto del COVID-19. Sin embargo, establece esta directiva el mayor tiempo injustificado que tome su presentación, se entiende también con el levantamiento de observaciones, que vamos más adelante también hay un procedimiento, será imputable al ejecutor de obra a efectos de la aplicación de penalidades por mora. Claro, si él se demora más de la cuenta, entonces todos los días de demora, si llega llega a terminarse el plazo de ejecución, él entrará obviamente en mora y se le aplicará las penalidades que establece el reglamento, así como las que podría establecer el contrato, en otras penalidades. ¿Cuál es el procedimiento general cuando se presenta una ampliación de plazo incompleta? Obviamente, si está incompleta o la entidad la observa,
le notifica al contratista, y el contratista tiene 2 días calendario para poder subsanar, ¿no? Esas observaciones, ¿no? El plazo que demore el contratista en subsanar ello, sabíamos que la entidad tenía 15 días para poder pronunciarse, ¿no? Entonces, en este caso, ese plazo que se toma el contratista para poder subsanar, se suspende el plazo a la entidad, ¿cierto? O sea, si son 2 días, la entidad le entrega al 7º día, entonces esto quiere decir que la entidad se queda en 7º día hasta que el contratista presente, que se entiende que son 2 días que tiene, para presentar su ampliación de plazo subsanada. Una vez que el contratista presenta su ampliación de plazo subsanada, se reinicia el plazo de la entidad. Y como consecuencia, en el plazo que le queda, de los 15 días que tiene, tendrá que salir su pronunciamiento correspondiente. Y también hay 2 condiciones para el inicio de las actividades, ¿no? Que es la aprobación de la solicitud de la ampliación de plazo excepcional y cumplir con los requisitos previstos por las normas sectoriales para la reanudación de actividades. Estas 2 condiciones que estoy poniendo modifican el contrato porque no estaban previstas en el contrato. Y como consecuencia, sin otra documentación, el contrato se tendrá por modificado. En cuanto seguimos con la cuantificación de la ampliación de plazo excepcional. El contratista, en su solicitud de ampliación de plazo, debe cuantificar el plazo en función de la afectación de la ruta crítica, considerando los rendimientos que se estiman para la ejecución de los trabajos, con la implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID. ¿Cierto? Entonces, miren ustedes que acá ya está hablando de rendimientos, ¿cierto? O sea, es posible que se modifiquen los rendimientos y más adelante vamos a ver cómo lo aclara la norma porque hubieron muchas preguntas sobre este tema de la modificación de los rendimientos, ¿cierto? Entonces, esta directiva 005 sí la contempla, ¿no? Inclusive pone todos los procedimientos e inclusive estas consideraciones de acuerdo a cómo se va ejecutando, pueden ser modificables en el tiempo. El ejecutor de obra podrá plantear en sus cronogramas, programas y calendarios que acompañan su solicitud de ampliación de plazo. ¿No? Hemos visto que todo esto tiene que presentarlo en los 15 días una vez que cese la cuarentena o le autoricen el reinicio de obra, ¿no? Todos esos documentos. La reprogramación y cambio de duración de actividades y modificación de la secuencia constructiva, ¿no? Entonces, esta directiva se pone en esas condiciones o toma en cuenta esas consideraciones respecto a las posibles modificaciones de las secuencias constructivas, producto de la aplicación del plan de reinicio de obra que está en el marco, ya sabíamos todos, ¿no es cierto?, de estas normas sectoriales y básicamente del Ministerio de Salud. ¿No? Entonces, es importante ver, ¿no?, que inclusive podría también considerar las condiciones climatológicas o otras circunstancias que justifiquen tales medidas. Y es lógico, ¿no?, porque las condiciones climatológicas que yo tenía previsto para construir en los meses de la paralización son diferentes a las condiciones climatológicas que yo voy a tener post cuarentena, ¿no es cierto? Y como consecuencia, ha puesto estas consideraciones, inclusive otras circunstancias, ¿no?, que justifiquen tales medidas, ¿no?, que serían propias de cada obra, ¿no? No es que va a ser un común denominador para todas. Los costos directos, cuando correspondan, y gastos generales variables en que se haya incurrido o que se hayan devengado durante el periodo en que la obra se encontró paralizada debido a la declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a cuantificar mis costos? Eso es importante. Sabíamos que nos van a reconocer costos directos y gastos generales. Ahora, el tema es cómo, cuándo y cómo yo voy a sustentar.
Entonces acá te dice que son costos directos, si es que corresponden, no siempre corresponden, gastos generales variables en que se haya incurrido o que se hayan devengado. Y yo me puse a pensar y llamé a un amigo contador, ¿qué significa la palabra devengado? Devengado es realmente que el gasto, la actividad haya ocurrido, ¿no es cierto? Sin prejuicio de que se lo haya pagado o no. Nosotros conocemos el devengado en el tema del CIAF, ¿no? Del Sistema Integrado, ¿no?, de Administración Financiera del MEP, donde tiene varias fases, y una de las fases es el devengado, ¿no?, que es antes del pagado, ¿no? Entonces, sabemos ahora que estos gastos el contratista tendrá que poder justificarlo si es que efectivamente están devengados durante el periodo de la obra que se encontró paralizada. También voy a cuantificar los costos para la elaboración de los documentos exigidos por los sectores competentes para la prevención y control del COVID. O sea, yo voy a hacer un plan. Si es que este plan he contratado personal especializado y tengo los costos y tengo devengados estos costos, tendré que también considerarlos en los costos, en la cuantificación de costos que voy a presentar. Y por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo en caso sean necesarios debidamente sustentados, ¿cierto? Entonces, todos los costos que están en el, que es producto del plan de reinicio de obra, deberán ser cuantificados. Los costos directos, cuando corresponda, y gastos generales en los que se incurra por la removilización de personal y equipos debidamente sustentados. Ahora, todo el personal nuevamente va a regresar a obra. Si algunas obras han desmovilizado algunos equipos, etcétera, tendrán que considerarlos en la cuantificación de costos como producto de la ampliación de plazo. Estos costos directos y gastos generales se calculan en base a lo previsto en la oferta por tales conceptos, debiendo adjuntar los documentos que acrediten fehacientemente que se incurrió en estos. Más adelante vamos a ver que son boletas, facturas, documentos contables, en la cual nosotros podemos sustentar estos gastos, ¿no es cierto? Entonces, estos gastos generales y costos directos deben ser como, debemos tomar como referencia los gastados, los vistos en nuestra oferta, ¿no? Y acá está, ¿cómo voy a sustentar estos costos directos y gastos generales? Para el pago de los costos y gastos generales se sustentan, miren ustedes, mediante facturas, boletas de pago u otros documentos que permitan acreditar fehacientemente haber incurrido en aquellos. Por lo tanto, entonces tengo que presentar esta documentación, factura, boleta de pagos o cualquier otra información que permita acreditar fehacientemente, ¿no es cierto?, incurrir en aquello. Por ejemplo, profesionales del plantel técnico clave de la obra, entonces seguramente tendré mi planilla, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la planilla de pagos, podría ser otro documento, entre otros documentos que me permita acreditar fehacientemente haber incurrido en estos gastos. Ya está, esto ya lo hemos visto, que es importante, le volví a poner porque es un tema muy importante sobre todo para aquellas obras pequeñas y alejadas que tienen inconvenientes para poder presentar o completar la documentación, ¿no es cierto? Pero tienen que tener cuidado porque si hay atraso en obra no sería imputable a la entidad, sino al contratista, si es por esta razón. Bien, sobre la evaluación y pronunciamiento respecto de la solicitud y ampliación del plazo excepcional. El área usuaria evalúa las estimaciones y mira, acá es importante, ¿no? El área usuaria evalúa las estimaciones y sustentos presentados por el contratista. ¿Qué cosa va a evaluar? Rendimientos y de la duración de las actividades. Y como consecuencia va a verificar el mayor plazo que ha requerido el contratista para ejecutar la obra. Va a también pronunciarse y evaluar los costos directos y gastos generales propuestos por el contratista.
y va también a evaluar el impacto económico por la implementación de las medidas para prevención y control frente a la programación del COVID-19 para la reanudación de los trabajos. Bien, acciones a tomar en cuenta si la entidad aprueba lo presentado por el contratista. O sea, la entidad presenta al contratista a la entidad y la entidad lo aprueba. Si la entidad acepta lo solicitado en la ampliación excepcional de plazo por el contratista, con el contenido escrito en esta directiva, se tendrá por modificado el contrato, sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o adendo. O sea, queda claro que lo aprobado por la entidad da como consecuencia la modificación per se del contrato. No requerimos presentar algún adicional de obra o alguna adenda de modificación de contrato. O sea, se da por modificado el contrato bajo las condiciones presentadas por el contratista, evaluadas y aprobadas por la entidad. El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remisión a la entidad, o sea, primero la entidad aprueba y como consecuencia de la aprobación trae un pago, ¿no es cierto? Y ese pago lo llamamos valorización, se presenta el contratista a la entidad con periodicidad mensual para hacerlo equivalente a las valorizaciones normales. Tiene igual que una valoración normal 5 días calendarios, contados igual que el reglamento a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización, y debe ser cancelado por la entidad en la fecha no posterior al último día del mes, ¿no? Entonces, el procedimiento de una valorización producto de los costos de una ampliación de plazo excepcional por el tema del COVID serán presentadas con la misma periodicidad que una valorización y con los mismos criterios que una valorización mensual de obra. ¿Qué hacemos si la entidad discrepa con lo presentado por el contratista? Porque no necesariamente la entidad va a estar de acuerdo con lo presentado por el contratista. Por eso es que un llamado tanto a las entidades para que sean justos con su evaluación, como también a los contratistas para que presenten realmente los gastos realmente incurridos y no entremos en discusiones posteriores y conflictos que lo único que va a traer como consecuencia son procesos arbitrales y desavenencias con la entidad, ¿cierto? Entonces, en caso la entidad discrepa con lo presentado por el contratista, ¿cierto? O sea, no lo ha sustentado adecuadamente. La entidad deberá incluir la identificación precisa de los, en su informe, la entidad deberá incluir en el documento que lo va a notificar al contratista, deberá incluir la identificación precisa de los aspectos y conceptos donde existe discrepancia y el fundamento de su posición, ¿no? Entonces, la entidad no es que solamente se va a limitar a observar, a decirle no, estás observado, sino tiene que precisar, ¿no es cierto?, cuáles son los aspectos y conceptos donde, de acuerdo a su criterio, existen discrepancias. Y además tiene que fundamentar por qué lo hace. En ese caso, como hay una parte que hay discrepancia, no todo, se aplicarán provisionalmente los términos planteados por la entidad. O sea, provisionalmente se hace lo que la entidad dispone, ¿no? Acá va a haber un ligero inconveniente, porque si hay costos incluidos ahí, esos costos que ha observado la entidad, si es que están relacionados con los costos de la paralización, muy bien, pero si está paralizado con costos operativos, ahí sí van a haber inconvenientes porque tendría incidencia directa en el tema de la ejecución de la obra. El ejecutor de obra puede someter a discrepancias a los mecanismos de solución de controversia. Ya sabemos que hay varios, hay conciliación, arbitraje, JRD, ¿no es cierto? Los aspectos sobre los que no existe discrepancia determinan la modificación del contrato. O
sea, todo lo que no es discrepante se da por modificar el contrato sin necesidad de suscribir algún documento, y las valorizaciones y pagos se harán pues sobre estos montos o sobre estos aspectos que no hay discrepancia, ¿no? Sobre las actividades que no hay discrepancia, y como consecuencia se pagará al contratista esa suma, y la diferencia, el contratista, como vemos acá, deberá irse a un reclamo posterior, ¿no? Mediante solución de controversias. Bien, sobre evaluación y pronunciamiento respecto a los costos del contratista. El contratista presenta en máximo 30 días calendarios después de haber sido aprobada la ampliación de plazo. Miren, o sea, una vez que me aprueban mi ampliación de plazo, yo tengo 30 días como máximo para poder presentar a la entidad la cuantificación de mis costos que yo he incurrido, ¿no? Que están relacionados con el costo directo y gastos generales, y esto debe estar relacionado con tanto el costo directo y el gasto general debe estar relacionado con el nuevo plazo de ejecución, y también por la implementación de las medidas para prevención y control, como ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Y acá hay un ítem importante que también había muchas preguntas anteriores respecto, inclusive me dijeron qué pasó si se me malogró el encofrado, que tenía que hacer mantenimiento, se me malogró la base, y ahora que voy a regresar, ¿qué voy a hacer? ¿No? La cuantificación de costos que resultan necesarios para garantizar la adecuada custodia y o mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra, así como de los materiales, insumos, mobiliario, entre otros, que se vaya a utilizar una vez reanudada la obra, tales como seguridad, guardianía, alquiler de almacén, movilidad, transporte, según corresponda, ¿no? Entonces, te da también la oportunidad de poder cuantificar todos estos costos. Se entiende que todo debidamente sustentado. El contratista ha presentado ello, y la entidad, si no está de acuerdo, es idem a lo que veíamos en la ampliación de plazo, ¿no? En la ampliación de plazo también veíamos qué pasa cuando no está de acuerdo pues la entidad. La entidad debe incluir una identificación imprecisa de los aspectos y conceptos donde existen discrepancias, y lo mismo, ¿no? Si no está los aspectos sobre los que no existe discrepancia, determina la modificación del contrato, las valorizaciones serán respecto a ello, ¿no? Y la diferencia no reconocida al contratista, el contratista tiene que ir a reclamarlos en los mecanismos de solución, con los mecanismos de solución de controversia. Y esto lo pongo porque para que quede claro que todas las actividades, los costos para la implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID, dispuestas por los sectores competentes, no califican como prestación adicional de obra. O sea, ni se nos ocurra a nosotros tramitar cualquier reconocimiento de costos, de plazo, o lo que fuera, producido por el efecto COVID-19, mediante un adicional de obra, ¿no es cierto? Porque eso está totalmente prohibido por esta directiva que está en el marco del decreto legislativo 1486. Bien, disposiciones sobre la cuantificación de los conceptos que implique la implementación de las medidas para la prevención y control frente al COVID, ¿no? Dispuesto por cada sector. Para la cuantificación de aquellos costos directos y gastos generales que implique la implementación de estas medidas, ¿no? Y control frente a la propagación del COVID, dispuestas por los sectores competentes, se podrá considerar la formulación de nuevos precios unitarios para las partidas preexistentes. Esto quiere decir para las partidas contractuales, en base a estimaciones de rendimiento y o identificación de nuevas partidas, con sus respectivos precios unitarios, claro, si son nuevas partidas, y o fórmulas de reajuste cuando resulten de utilidad, equivalente a un adicional, claro, si cambian los análisis de precio unitario,
cambia el listado de insumos de esas partidas con sus metrados correspondientes, y como consecuencia existiría una nueva fórmula polinómica, ¿no? O otros mecanismos que sean pertinentes y correspondan a la industria de la construcción, se podrá optar por tales mecanismos, cualquiera sea el sistema de contratación, sea suma alzada, sea concurso oferta, cualquiera, ¿no? A precios unitarios, de llave en mano, lo que se nos ocurra, cualquier sistema que está puesto en la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Entonces, miren ustedes que podemos elaborar nuevos precios unitarios, ¿no? En base a estimaciones de rendimiento. Y eso conversábamos porque ahora no tenemos rendimientos para partidas que van a ser afectadas por los efectos del COVID, ¿no? Van a ser afectadas por el COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, la distancia social, donde hay mucha mano de obra, uso de mano de obra intensiva, entonces va a haber seguramente va a disminuir estos rendimientos, y como consecuencia voy a plantear otros, pero no tenemos hasta ahora, por eso dice, vamos a estimar y vamos a proponer, ¿no es cierto? Me parece importante porque esto también eran muchas preguntas que hacían sobre este tema. Menos mal que OCE acá lo está regulando, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Pero como estos rendimientos, obviamente, van a ser estimados, porque en campo recién vamos a determinar con precisión si es que la estimación que nosotros hemos hecho es adecuada o no. Se pone también en ese caso los abogados y los técnicos de OCE, y dice que la cuantificación de aquellos costos directos y gastos generales que implique la implementación de las medidas del COVID, dispuestas por los sectores competentes, propuestas por el ejecutor de obra, podrá ser objeto de revisión periódica, a pedido de cualquiera de las partes, al haber sido propuesta y aprobada en base a estimaciones de rendimientos y aproximaciones. Me parece que esta es una excelente decisión de OCE para no pecar ni por exceso ni por déficit en la estimación de los rendimientos que va a traer como consecuencia la modificación del precio unitario, ¿no? De una actividad o partida, ¿no? Como consecuencia, me parece a mí que OCE ha tomado esos criterios de la mejor manera para nosotros aplicarlo con la tranquilidad y con los criterios técnicos suficientes. Una vez que nosotros estamos ejecutando, el contratista con la supervisión y la entidad obviamente irán ajustando, si es que es necesario, estos rendimientos, y como consecuencia podremos revisar y poder modificar, ¿no? Esto. La finalidad es verificar su correspondencia con los rendimientos reales en el periodo y con los precios actuales de mercado, en procura de preservar el equilibrio entre las prestaciones, ¿cierto? Entonces, eso es importante. O sea, no solamente, vuelvo a repetir, vamos a revisar cuando hemos puesto mucho rendimiento, sino viceversa, cuando hemos puesto menos rendimiento de lo que realmente se alcanza en campo. Entonces, el precio puede subir o puede bajar, ¿no? Siendo inverso, proporcional al rendimiento del costo. Entonces, nos da esa posibilidad esta directiva, ¿no? Una vez que nosotros evaluamos y a pedido de las partes, y si esto advierte la necesidad de hacer ajustes a tales costos directos y gastos generales, las partes pueden pactar su modificación, para cuyo caso será necesario contar con el informe del área usuaria de la entidad y del inspector supervisor, según corresponda, así como la correspondiente certificación de crédito presupuestario, previsión presupuestal, según las reglas, ¿no? del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y estos ajustes deberán contar con la aprobación del titular de la entidad o del servidor. Claro, o sea, el tema presupuestal es en el caso los rendimientos sean menores, como consecuencia el precio unitario va a ser mayor, ¿no es cierto? Y eso va a traer
que la obra requiera mayor cantidad de presupuesto, ¿no? Entonces, y para aprobar tiene que haber una certificación de crédito presupuestario, o sea, la entidad tiene que decirnos que realmente tiene los recursos para poder financiar estas modificaciones, ¿cierto? Entonces, importante, ¿no? Pero si el presupuesto baja, no será necesario, pues, o sea, si los rendimientos realmente han subido con respecto a los estimados, entonces el presupuesto va a bajar. Y como consecuencia, no será necesario, pues, el tema de la certificación presupuestal, ¿no? Como consecuencia de la aprobación de la ampliación excepcional del plazo del contrato de ejecución de obra, se amplía el plazo de ejecución del contrato de supervisión. Acá vamos a ver los impactos que va a tener el contrato de supervisión, que se entiende que son los mismos que tiene el contrato de obra, ¿no es cierto? Obviamente con las diferencias que correspondan a los contratos que tiene cada uno, pues no son distintos, digamos, en los alcances y en su composición, ¿no es cierto? Como consecuencia, eso será así, pero en realidad, si amplío el contrato de obra en forma excepcional por el efecto del COVID-19, entonces se entiende también, ¿no?, que se amplía el plazo a la supervisión. Y el supervisor puede solicitar el reconocimiento de dos cosas: el pago de gastos generales y los costos debidamente acreditados de la ampliación de plazo, ¿no?, de la ampliación de plazo del contratista, que también va a ser su ampliación de plazo de la supervisión, y por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, ¿no? También va a tener un efecto en la supervisión y la supervisión va a tener que tomar medidas de prevención y control, implementación de medidas de prevención y control del COVID-19, ¿no es cierto? Tendrá que también modificar sus oficinas, tendrá que incluir ahora EPPs en el marco de la normativa sectorial y del Ministerio de Salud, que también es un sector, que es la norma general, digamos, ¿no? Entonces, todo ello le va a traer un gasto y como consecuencia le van a reconocer también esos costos. A tal efecto, la supervisión, dentro de los 10 días calendarios siguientes de comunicada la aprobación de plazo excepcional de ejecución de obra, o sea, equivalente a la ampliación de plazo del supervisor, del contratista, perdón, porque no, entiendo que en la misma resolución o el mismo documento de aprobación debería salir la ampliación de plazo del supervisor como es ordinariamente. El supervisor de obra debe presentar a la entidad de forma física o virtual la cuantificación de los mayores gastos generales vinculados a esta ampliación de plazo. Y en su caso, acreditar los costos en los que se incurrirá por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, ¿no? Entiendo que supervisión igual va a tener que ser su plan de reinicio de actividades, como lo hace cualquier empresa o cualquier entidad pública o privada que vaya a reiniciar sus actividades en este periodo después de la cuarentena. El supervisor podrá solicitar el reconocimiento, ya sabemos, de ambas cosas, ¿no es cierto? Ya sabemos que la entidad tiene 10 días para pronunciarse sobre la solicitud en un plazo no mayor de 10 días calendario. Tiene un plazo de 10 días. Si la entidad acepta la solicitud del supervisor, se entenderá por modificado el contrato sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o adenda. Son, digamos, las mismas consideraciones o condiciones del contratista, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la entidad no está de acuerdo con la solicitud, con lo presentado por la supervisión? Digamos, el procedimiento a seguir es idénticamente al procedimiento que ya lo hemos visto del contratista, ¿cierto? Se reconoce la parte no controvertida, la parte controvertida tendrá que irse a una solución de controversias. La modificación del contrato se dará, no tiene necesidad de ningún otro documento, pero de la parte no controvertida
y las valorizaciones y pago de los conceptos e importes sobre lo que no existe discrepancia, ¿no? Eso es exactamente lo mismo. Y así como veíamos que la directiva nos hace recordar que los costos para la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID, dispuesta por los sectores competentes, no calificaban como prestaciones adicionales para obra, tampoco califican como prestaciones adicionales de la supervisión, ¿no? Entonces, ahora, vamos a ver los adelantos. En los adelantos directos y de materiales, realmente no hay ninguna novedad mayor a la que hemos visto en el decreto legislativo 1486, ¿no? Donde subieron el 5% de los adelantos. Y el adelanto directo, normalmente una obra tiene un plazo, ¿no es cierto?, para poder el adelanto directo una vez suscrito el contrato, y quedan de 8 días, y si no lo pides dentro de esos 8 días y ya no tienes oportunidad después de solicitar el adelanto directo, ese es lo normal en una obra en el marco de la ley de contrataciones y su reglamento. Acá es algo similar, ¿no? El ejecutor de obra supervisor debe presentar su solicitud dentro de los 8 días, el calendario siguientes de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo. O sea, una vez que me han otorgado la ampliación de plazo excepcional, yo tengo 8 días para poder, como contratista y también como supervisor, dice acá, presentar mi solicitud de adelanto directo. Se entiende que tiene que ir en el marco de la norma, ¿no es cierto? Tiene que tener su carta fianza y todos los requisitos están previstos en el reglamento, ¿no? En el adelanto de materiales, el ejecutor de obra debe presentar su solicitud en su oportunidad que corresponda, con el calendario de obra actualizado y el nuevo calendario de adquisición de materiales y de utilización de equipos, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que elaboremos este calendario de adquisición de materiales adecuadamente, ¿no? Porque cuando nosotros solicitemos los adelantos materiales, deberemos solicitarlo en el marco de este calendario actualizado de materiales, ¿no? Entonces, si nosotros presentamos solamente por cumplir o por cumplimiento, yo siempre digo, no cumplimiento, cumplo y miento, o sea, no lo hago realmente como corresponde, por convicción, entonces voy a tener dificultades en el momento de poder solicitar mi adelanto de materiales, porque no es que yo el adelanto de materiales se solicite porcentualmente, ¿no? Sino que tengo que solicitarlo en base a mi calendario de adquisición de materiales, y tengo el tope máximo, en este caso, ¿no? Que es hasta el 25% en el marco del efecto de los COVID-19. Y la entidad tiene 7 días calendarios para poder pagar o para poder honrar esta solicitud de adelanto presentado por el contratista. Y nuevamente pongo esto porque para mí es importante, sobre todo las entidades pequeñas, que entiendan que no es un adicional de obra lo que se va a tramitar para financiar el tema del efecto del COVID-19, ¿no? Hay algunas disposiciones específicas sobre las modificaciones para la implementación de las medidas para la prevención del COVID dispuesta por los sectores competentes con posterioridad a la aprobación de la ampliación del plazo excepcional. Las partes deberán acordar los términos y condiciones para su implementación, efectuando las modificaciones que correspondan a los contratos según lo establecido en la presente directiva. ¿Cierto? O sea, esto es una vez aprobada la ampliación del plazo. El ejecutor de obra debe presentar al supervisor o inspector, según corresponda, y a la entidad una propuesta de adenda debidamente sustentada.
Cuando yo tuve la primera lectura sobre esto, y dije, ¿pero qué? ¿Adenda? ¿De qué adenda me están hablando? Si la modificación en sí ya es la modificación. Perdón, las consideraciones yo tomaba en la ampliación de plaza y en el reconocimiento de costos, es por sí eso la modificación del contrato y no requiere ninguna adenda que se parezca, ¿no? Pero estas son modificaciones posteriores a la ampliación de plazo excepcional, ¿cierto? Entonces, el supervisor o inspector, según corresponda, remite opinión a la entidad dentro del plazo máximo de 10 días cantados desde el día siguiente de presentar la propuesta de adenda por ejecutor de obra, a fin de sustentar su posición respecto del costo. El inspector o supervisor, según corresponda, se debe basar en las condiciones de mercado, considerando los precios de insumos, tarifas, jornales, requerimientos, etc. La entidad tiene 15 días, debe manifestar su aprobación a la propuesta, previo informe del área usuaria y de la supervisión o inspector, según corresponda. Cuando tal modificación implique incremento de precios de contrato vigente, ya sabemos que tiene que tener su certificación presupuestal, ¿no? De acuerdo al Sistema Nacional de Presupuesto Público, y este debe ser aprobada por la entidad. Si son contratos de supervisión, el reconocimiento y pago de precios por las medidas efectivamente implementadas por el contratista se sujetarán al acuerdo que arriben las partes, previa emisión por entidad de la resolución que autoriza el incremento del costo del contrato. Ya sabemos que también tendría que tener su certificación presupuestal y todo. Bien, en general, eso es lo que hemos podido ver. Hola. Sí, adelante, vamos con las consultas. Sí, yo pensaba que no había nadie, me asusté realmente. Bueno, esos son los alcances que he podido informarles respecto a esta directiva de OCE, que en términos generales, vuelvo a repetir, está muy completa y detallada y para la aplicación de todas las entidades contratistas y supervisores, y esperemos que esto sirva para que realmente el sector construcción en la parte pública se reactive muy pronto. Muy bien, ingeniero. Vamos a ver, hay muchísimos comentarios y preguntas. Hemos tenido más de 1800 personas el día de hoy. Obviamente es un tema muy controversial y pues que vamos a ver algunas de las preguntas que vamos a leerle para que podamos responderla. Valse Vera pregunta, ¿al reiniciar la obra se aumentará el costo directo? ¿Se firmará una adenda al contrato? No te escuché muy bien, Cristian. Le repito, al reiniciar la obra, ¿se aumentará el costo directo? ¿Se firmará una adenda al contrato? No, como habíamos explicado, las modificaciones del contrato son per se de acuerdo a las aprobaciones hechas por la entidad a la solicitud del contratista. No hay adendas que se tengan que suscribir, y las adendas, como hemos visto acá, se van a suscribir post aprobación de las ampliaciones de plazo, ¿no? Y los costos correspondientes. Ya, aquí tenemos una pregunta de Joseph Vargas que dice, primero, le leo la primera pregunta de él. Dice, ¿desde qué fecha se debe de tomar en cuenta para la presentación de la ampliación de plazo y pueda correr los 15 días calendarios si la obra ha terminado el 10 de mayo del 2020? ¿Se debe realizar un trámite con anticipación para solicitar el reinicio de la obra a la entidad y ellos mismos notificar la fecha de reinicio y con eso poder realizar los trámites? ¿O cuál sería el procedimiento correcto? Bueno, los procedimientos en general están puestos en la directiva. La directiva no se pone en casos específicos de fechas. Esa interpretación tendría que hacerse de acuerdo a cada condición. La única regla es que esta directiva, su aplicación, es a obras inconclusas, ¿no es cierto? Inclusive a obras que están en ejecución, pero que están atrasadas, ¿no? Entonces, más allá de ello,
las fechas de reinicio, como hemos visto, están previstas también en esta directiva y están al término de la cuarentena y o a la comunicación de la entidad de reinicio de obra. Muy bien, ingeniero. Dice, la segunda parte, si la empresa ya tiene aprobado su plan COVID por el MINSA y la entidad ya aprobó su reinicio, llega a obra con todos los trabajadores, equipos, maquinarias y la población se opone al reinicio de las actividades, esta causal... A ver, ¿dónde estábamos? Se actualizó. A ver, ¿por qué debe estar? Si había demasiados. Esta causal sería un segundo un segundo retraso de obra. Se me perdió la pregunta, demasiadas preguntas había. Si Bien, esas, pero sí sí se entiende. se entiende. Ajá. Sí se entendería más o menos la pregunta, ¿no? Entonces, no olvidemos que en todas casi los protocolos sectoriales en las cuales he tenido la oportunidad de leer, está una de las actividades previstas por el sector es hacer coordinaciones con los gobiernos locales y regionales, ¿no es cierto? Con el propósito de tomar la temperatura, entiendo yo, de estas acciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo actualmente, miren, algunas obras que asesoro y en la mayoría de ellas las municipalidades han emitido ordenanzas en la cual indican que no puede entrar al ámbito de su jurisdicción si es que no se lleva previamente una cuarentena. Entonces, efectivamente, si es que la comunidad se opone, no hay manera de reiniciar. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo social, ¿no? Tanto con las autoridades como las organizaciones sociales, a efectos de darle las garantías suficientes de que no va a haber un efecto negativo en el contagio del COVID-19, ¿no? Que es lo que realmente la población se preocupa, ¿no? Muy bien, ingeniero. Hay muchísimas preguntas. Son tantas preguntas que se para actualizando. A ver. Bueno, un contratista pregunta, en una solicitud de adelanto directo denegada por la entidad, con este decreto legislativo o directiva del OCE, ¿se puede solicitar nuevamente por el 15%? Lo que dice acá es que sí, que efectivamente si no lo ha solicitado, puede solicitarlo, ¿no? Hasta el 15%, ¿no? En los primeros 8 días. Muy bien. Lo que deben entender es que esta es una norma especial, ¿no? No miremos la ley de contrataciones y su reglamento para estos casos específicos, sino miremos esta directiva en la cual tiene como consecuencia la aplicación. Muy bien, ingeniero. Estaban hablando tanto en Facebook como en YouTube respecto de las obras que son del tipo mantenimiento, ¿no? Que no están contempladas, ¿no? Dice, esta normativa no aplica a servicios de mantenimiento y conservación. No, Ujú, para obra pública. para obras públicas. Perfecto. A ver, dice, Magali del Carpio pregunta, ¿aplicaría penalidad para aquellos que están en su segundo cambio de profesional? No implica ninguna penalidad. O sea, si es que los profesionales, por las razones expuestas en la normativa del Ministerio de Salud, en la cual establece ciertas restricciones para ir a trabajar en general para cualquier persona en nuestro país. Entonces, si se requiere, y el decreto legislativo 1486 establece que si están en cualquiera de esas restricciones los profesionales, el personal clave, debería cambiarse sin que obviamente esto amerite penalidad, ¿no? De ningún tipo. Muy bien. El ingeniero Daniel Osores nos pregunta, ¿en qué momento reinicia sus servicios la supervisión de obra? Esa es una muy buena pregunta, pero el reinicio de la supervisión de obra en términos generales debe darse a la par de las actividades del contratista,
No olvidemos que el contratista no puede hacer mucho si es que o sea, no puede ejecutar si es que no hay supervisión, sin perjuicio de que el reglamento, perdón, esta directiva 005 establece que la solicitud de ampliación de plazo se entrega directamente a la entidad, pero conversábamos cuando discutíamos sobre conversábamos sobre la 1486, el decreto legislativo 1486, y obviamente con criterio, Elías nos decía que las entidades no se van a dar el abasto suficiente cuando tengan 4, 5 horas, 3 horas, cuando tengan un número de horas importantes, o inclusive 1 hora, no se van a dar el abasto los funcionarios para poder evaluar toda esa información que se le va a entregar, ¿no? Entonces, es posible que esta sea derivada a las supervisiones, ¿no? Si bien es cierto acá, con precisión, no se dice exactamente cuándo se reiniciaría, pero como el contrato de supervisión es un contrato vinculado al contrato de obra, entonces se entiende que cuando se reinicie el contrato de obra debería reiniciarse el contrato de supervisión. Muy bien, ingeniero. ¿El procedimiento será el mismo para las obras por administración directa? Si nosotros vemos, estábamos nosotros, el alcance de esta obra, y es aplicable a los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión suscritos al amparo del régimen general de contratación del Estado. O sea, son obras por ejecución presupuestaria indirecta, son las obras contratadas, ¿no? Porque las obras por administración directa no se regulan por la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Sino está por una norma de una resolución de Contraloría 095 del año 88, me parece que es la que regula este tema de obras por administración directa. Entonces, esta norma no está en el alcance de estas obras por de administración directa. Sin embargo, sí le puedo decir que las obras por administración directa tendrían que regularse por las normas generales, ¿no? Los protocolos que tienen que hacer, los protocolos sectoriales y todo, los protocolos sectoriales y demás normas que regulan la actividad pública y privada. Muy bien, una de las últimas, Inge. Al modificar el contrato, los días de cuarentena pasan a ser parte del cronograma total. Es decir, si la obra duraba 40 días, al modificar el contrato sumando los 70 días de cuarentena, el nuevo plazo sería de 110. En el caso de la contratista no ha pagado a sus ingenieros, puede solicitar el pago de gastos generales de los, entre comillas, 70 días de cuarentena, a pesar de no poder sustentarlo. Bueno, la última parte ya se complicó, ¿no? Porque en realidad decíamos acá a lo largo de esta exposición que tanto los costos directos como los gastos generales deberían, o no es que deberían, sino son acreditados. Y estos tienen una característica que tienen que haber sido devengados. Y como consecuencia, si es que no lo puede sustentar, no hay manera que lo pueda cobrar, ¿no? Muy bien, una pregunta chiquita. Dice, ¿la supervisión deberá presentar su protocolo sanitario a la entidad al igual que la contratista? Efectivamente, la supervisión también tiene que hacer sus propios protocolos para poder realizar su actividad. No porque lo diga la entidad, sino porque cualquier actividad pública o privada post-COVID tiene que tener sus protocolos correspondientes. Muy bien. Bueno, hay muchísimas consultas. Bien, y yo sí me gustaría seguir conversando un poco con ustedes, pero de acá a unos minutos tengo una reunión de trabajo virtual, entonces ya no me es posible seguir con ustedes en este momento. Tal vez en alguna otra oportunidad podamos seguir conversando sobre el tema. Muy bien, ingeniero Elías. Sí, a ver, efectivamente, Marco, mañana tenemos a las 3 una mesa redonda y no sé si podríamos a partir de las 2:30 complementar para poder absolver todas las consultas que están quedando. ¿Es posible?
A ver, un ratito ahorita perdón, Elías, por favor, para poder ver mi, tengo, sí, mañana a esa hora sí, sí podría ser Elías. Perfecto, Cristian. Entonces quedamos a las 2:30. 2 de la tarde y media. Yo creo que 2:30, sí. antes. A las 2 puede ser, Marco. No Está sé. bien, está bien, a las Sí. 2 de la tarde. Muy bien, perfecto. Entonces, colegas, audiencia, ya el ingeniero Marco nos está explicando que tiene una reunión de trabajo, pero ya se está comprometiendo que mañana a las 2 de la tarde va a terminar de absolver todas las consultas que han quedado pendientes. Y a su vez, si hay nuevas consultas también lo pueden hacer, así es que mañana estaríamos continuando. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Marco Cruzado. Entonces, mañana a las 2 de la tarde continuamos. Y a todos los colegas les invoco, ya las reglas están dadas, ya está el decreto legislativo 1486, ya está esta directiva que estábamos esperando todos. Entonces lo único que nos queda es ya empezar a ponernos las pilas todos, ya tanto el personal del contratista como el personal de la supervisión, el personal de las entidades. No hay que tomar los plazos máximos que nos están dando estas directivas, hay que tratar de acortarlos. Sería importante ya tener una obra reiniciada para poder tener ya la locomotora que jale al resto. No hay que tener temor. La mayoría de los países vecinos ya están trabajando, algunos nunca han paralizado. Colombia ya reinició, Argentina ya reinició, Chile ya reinició, México nunca paró, Costa Rica nunca paró, Nicaragua nunca paró. Entonces ya las autoridades respectivas de salud del Perú han tomado ya las medidas correspondientes. Entonces ya se está levantando la cuarentena como en el resto de países, entonces no debe haber ningún temor. Y con respecto a lo que había expresado algunos de la audiencia, en el sentido que qué pasa si es que algunos gobiernos locales, gobiernos municipales estarían exigiendo una cuarentena obligada para el personal que llega de otros lugares, ¿no? Hay que recordar que mediante estos decretos de urgencia se han dispuesto la inmovilización social y con estos decretos también se está disponiendo ya la reanudación de las actividades económicas. Entonces sería ilegal que mediante una ordenanza que por jerarquía de las leyes tiene menor rango, sería ilegal que por una ordenanza estén obligando una cuarentena, ¿no? Lo cual sería pues totalmente desproporcionado, ya que para poder reiniciar una obra, los protocolos establecen que todos, absolutamente todos, tanto el personal obrero como el personal técnico y los ingenieros, ya tienen que haber tenido su certificado correspondiente de haberse hecho las pruebas y tener el certificado que no tienen esta infección. Entonces, a todo el personal de los gobiernos locales que estarían pretendiendo pedir cuarentenas sería pues totalmente ilegal y totalmente sin sentido, ilógico, porque ya todos este personal, repito, ya van a tener sus respectivos certificados de no tener esta inspección. Entonces, invocamos también a todos sobre todo los administradores de contratos, la norma está clarísima, tanto los plazos como los mayores costos ya están dados. Antes de esta directiva, antes de este decreto legislativo, también estaba clarísimo con las normas que tenemos en el reglamento de contrataciones, pero como apenas se dio este tema de la inmovilización social en la interacción entre contratistas y entidades, muchos administradores de contratos establecían que no, que es suspensión y no es paralización, y ya se estaba previendo una controversia. Es por eso que se ha dado este decreto legislativo 1486 y esta directiva. Entonces no hay ya mucho que discutir. La norma, la directiva está estableciendo claramente que en el supuesto pues que no hay algún acuerdo, se irá pagando conforme a lo que aprobó la entidad y ya quedará como solución de controversia para las partes, para para el diferencial que quedaría por arreglar, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar las conflictividades. Repito, esta pandemia nos ha agarrado totalmente desarmados en cuanto a infraestructura, sobre todo infraestructura de salud y de agua potable y saneamiento,
y hemos estado desarmados básicamente por la conflictividad. No volvamos a cometer estos errores. Las normas ya están claras y hay que esperar pues con ansias a ver cuál sería la primera obra reiniciada hay que estar a la expectativa. Muy bien, entonces, colegas, mañana a las 2 de la tarde vamos a continuar con el ingeniero Marco Cruzado para absolver las consultas que quedan y las que puedan generarse mañana también. Muchas gracias, colegas. Yo hoy día los esperamos a las 5, que tenemos los talleres de diseño de estructuras. Bien, colegas, ya será hasta más tarde. Muchas gracias. Esta fue el seminario virtual Directivas del OCE para el reinicio de obras públicas post-cuarentena, según el decreto legislativo 1486. Recuerden que nos vemos mañana a las 2 de la tarde para poder continuar con las consultas, y a las 3 de la tarde tenemos una mesa redonda el día de mañana. Muchas gracias a todos. Y no se olviden que mañana también tenemos a las 5 de la tarde una charla principal a cargo de la arquitecta Cintia Brosque de la Universidad de Stanford respecto al tema de robótica en la industria de la construcción. Muchas gracias a todos. Nos vemos a las 5 de la tarde y a las 2 de la tarde mañana. Hasta luego.